Bueno, seguimos. Entonces, Diana. ¿Diana está? Sí, ahí está. Sí, señor. Entonces, Diana, para dejar claro la pregunta que habías hecho al principio, vale decir que como principio en la ley y en la justicia, las personas son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, por eso, mientras no haya un fallo condenatorio o un fallo sancionatorio, un periodista debe seguir hablando de que es presunto violador o presunto narcotraficante o presunto malversador de fondos o presunto lavador de activos, bueno, en fin, lo que sea. Así sepan que sí es, pero hasta que no lo Sí, juzguen. así todas las pruebas lo vayan en su contra y todo, pero uno no puede decirle a una persona eso en términos de dar la información, ¿de acuerdo? Por eso se habla de presunto, 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 ¿vale? O sea, esa parte digamos que sí la sabía, pero yo no sabía que, digamos, se decía que era presunto inocente. O sea, yo siempre he Sí, escuchado que es como presunto no sé qué, claro, pero presunto inocente, esa parte sí fue como, wow. por lo mismo, porque hay un principio de justicia que es ese. Las personas son inocentes hasta que se les demuestra lo contrario, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en Colombia, lamentablemente, y la justicia de este país, que es una joya, eh, comillas, ¿no? En mi concepto, lamentablemente ha hecho carrera es el tema de que uno es culpable hasta que uno pueda demostrar lo contrario. Entonces, esa es como la inversión de los valores que tenemos acá en esta sociedad, lamentablemente. Lamentablemente. Profe, Profe, yo te hago una pregunta. Sí, Digamos, esas personas que duran, o sea, como dice que es culpable, como es en lo contrario, esas personas que duran, digamos, 3 años en la cárcel y a los 3 años les hacen un juicio y ahí, eso no tiene nada que ver, o sea, si 3 años se demoran buscando su culpabilidad, sí, pues son 3 años. sí, claro. Porque un juez determinó que ese señor es un peligro para la sociedad, tiene que estar preso. Pero resulta, pasa, y acontece que, por qué razón la fiscalía o los jueces mandan a las personas a reclusión o a la cárcel o a casa por cárcel o lo que sea? Porque determinan que si se mantiene suelto en libertad en la investigación, es posible que el tipo se vuele o es posible que siga cometiendo el mismo delito. Entonces, en ese orden de ideas, por eso la justicia le dice a las personas, vea, usted está en este momento en una investigación y necesitamos que se quede aquí y que se presente. Para poder garantizar que se presente y se quede aquí en Colombia, usted tiene que ir a un centro de reclusión o quedarse en su casa eh, como casa por cárcel. Pero digamos, Entonces, si llega a pasar eso que dice, Ah, el ya. caso que dice Luisa, y llega a ser inocente, la persona tiene derecho a pues, demandar por eso, por estar claro, encerrado por en... eso, Sí, hay mira, personas que, yo sí he escuchado que mandan por eso. para contestarle esa pregunta, les voy a remitir al caso de una presentadora que yo tuve de compañera de trabajo que se llama Angélica Rodríguez, el apellido. Pucha, se me olvidó. Bueno, ella era una presentadora de un canal en Neiva, ¿vale? Y ella tenía un esposo
y al esposo lo metieron en el esposo estaba metido en una cosa de ahí de la guerrilla, algo así, ¿vale? La cosa es que la fiscalía hizo una investigación y la acusaron a ella también de ser informante de los guerrilleros. La acusaron, ojo, la acusaron de que era informante, entonces la acusaron por el delito de rebelión y la metieron a la cárcel mientras la investigación. Duró 3 años en la cárcel esta mujer, 3 años, en donde no podía trabajar, donde no pudo trabajar obviamente, donde no, ¿sí? Después de que empezaron a hacerle la investigación y todo, resultó que la señorita no tenía nada, no tenía ninguna investigación, que ella no tenía nada que ver con el cuento de su esposo o de su ex esposo y pues la dejaron libre. ¿Qué hizo ella? Demandó al Estado por daños y perjuicios, por los prejuicios que ella sufrió y ganó la demanda. El fallo fue a favor de ella y a ella le tuvieron que indemnizar con un buen dinero. No sé cuánto fue, la verdad, porque no desconozco eso, ni me interesa. Pero sí, ella era inocente, pero estuvo 3 años en la cárcel. Profe, ¿y ella no sabía nada del tema o sabía pero no hacía parte de eso? No tenía conocimiento, no tenía conocimiento. Ah, con razón. Es más, ella estaba casada con el tipo, pero ella no sabía que el tipo tenía nexos con grupos ilegales, sino que a ella la acusaron de estar en conjunto con él. Entonces, esto para decirles a ustedes para contestarle a Camila, que también preguntó, y a Diana, que sí, que las personas normalmente o uno tiene el derecho de demandar por esa decisión, porque claro, ¿cómo me van a meter a mí a la cárcel si yo no hice nada? ¿Sí? Eso me dañó mi vida, me daña mi honra, me pone un antecedente penal que yo no debía, no merecía, ¿sí? Y eso es dañino porque usted ya deja de existir. O sea, por ejemplo, usted no le dan créditos, si usted lo investigan, lo miran, y este man estuvo en la cárcel, bailas. Usted llega a abrir una Sí, empresa o profe. llega a empezar un emprendimiento, lo primero que le revisan es sus antecedentes judiciales. Si usted tiene por ahí alguna reseña o preciso le miran, lo ven que está metido en la cárcel, bailas, no le otorgan créditos, usted queda como un ex convicto, no le dan trabajo, en fin. Eso, mejor dicho, es un problema. Profe, ¿y le tuvieron que entonces Profe, limpiar como esa Sí, profe. parte? O sea, profe, o hay qué, o que haya con esos antecedentes. No, eso queda ahí reseñado para siempre. ¿en Sí, serio? porque Yo tenía eso, entendido que eso ya se borraba. que inocente, eso, pues así uno haga una contrademanda, eso No, ya igualmente uno no, eso, literal se queda obviamente ya como la baja de vida, ya. queda la aclaración de que usted pues estuvo en esa investigación, estuvo en la cárcel y que pues fue liberado porque no se le encontró nada o porque precluyó la investigación, lo que sea, pero usted queda reseñado que estuvo en la cárcel. Es como cuando queda reportado en data crédito, ahí le queda figurando. Correcto, eso queda para siempre. Sí. Eso no es que, no, es que no, como no me encontraron nada, entonces mi expediente lo botaron a la basura. Eso queda ahí para siempre. Profe, y en el caso que dicen que la persona queda libre por vencimiento de términos, o sea, puede ser culpable, pero sin embargo queda libre a veces, ¿cierto? Porque obviamente no... ¿Qué vencimiento de términos? Porque no se presentan las pruebas o porque el juez no estuvo o porque las audiencias no se llevaron a cabo. Entonces, pues ese tipo de cosas son causales de vencimiento de términos judiciales. Y queda libre pudiendo ser culpable y queda libre. Y queda libre, claro, porque por lo mismo, porque puede que estén las pruebas, pero si no van y la llevan, pues ¿qué? Pero la investigación continúa, profe. Sí, claro, pero no, la investigación no continúa, precluye. Queda cerrado. Eso queda cerrado. No, eso queda cerrado porque es que, por ejemplo, Pero, profe, por vencimiento por decir de algo. término cierra, pero sigue la investigación. No. Cuando una cerrado. investigación precluye por vencimiento de términos, se cierra. Lo que pasa es que, por ejemplo, si a usted lo acusan por varios delitos, la investigación de los siguientes delitos continúa. Pero, por ejemplo, si a usted lo acusan de ladrón y nadie presentó pruebas y fue a las audiencias y, por ejemplo, nadie lo acusó ni nada de esas cosas o no, y se acabó el tiempo, el término, pues no hubo fallo. El fallo es
inocente porque usted, nadie lo acusó, nadie la... Listo, pum. ¿Qué es lo que generalmente pasa? Que sí, que generalmente pasa. Van dilatando y dilatando y dilatando los procesos hasta que se vencen los términos y listo. Entonces dilatan los Por eso, procesos. Por ejemplo, que el abogado no pudo estar porque tiene otra audiencia, que el acusado se enfermó y no pudo estar en la audiencia, que el fiscal tampoco tiene completo el expediente o no, el expediente no llena los requisitos de formalismo requeridos. Y así se van dilatando los procesos, se van dilatando los procesos, se van dilatando los procesos hasta que se vencen los términos, y cuando se vence un término, se cierra el caso y listo. No hay pruebas, el acusado es inocente. Y ya. Ahora, queda reseñado que estuvo dentro de una investigación, pero se vencieron los términos. Eso queda ahí, todo lo judicial. Por eso es que lo judicial, aquí y en donde sea, es grave. Por eso es que uno tiene que tratar de comportarse lo mejor posible para que uno no tenga que meterse en problemas de juicios ni nada de esas vainas. Bueno, seguimos con la Contraloría. Cristian Sáenz, David Joel Rodríguez, Jimmy Rodríguez, Juan Manuel Pineda, Nicolás González y José David Gómez. Estaban dilatando y dilatando y dilatando hasta que se venciera el tiempo. ¿No? Cátedra lleva tilde. Pero estábamos resolviendo dudas. Pero no lo quité. Ya los intimido. Eso iba a decir yo, lo intimido. Ah, pero es que, ¿cómo van a escribir? Ahí dice cátedra. Cátedra de la Paz. Sí, ahí dice Cátedra de la Paz, no Cátedra de la Paz. Cátedra, palabra esdrújula cuya tilde debe ir en la antepenúltima sílaba. Y la palabra esdrújula también lleva tilde. Nicolás, por ejemplo, es una palabra aguda que termina en consonante S, por lo tanto también debe llevar tilde. Sáenz es un nombre propio, un apellido propio, por lo tanto debería ir en mayúscula. Digo yo, son detalles El que uno... profe esperando a que los arreglen. No, yo no estoy esperando que los arreglen, yo estoy esperando es que empiecen la exposición. Creo que todos estamos esperando la misma tilde para empezar. Sí. Todo esperando la Sí, tilde. creo, todos estamos esperando esa pequeña tilde. Sí. Mientras Pero- Cristian coloca las tildes, voy a comenzar. Vamos a comenzar. Cristian, Es que, ¿quién muchachos, está compartiendo, Cristian? Señor. Cristian, mira, donde dice cátedra, la primera A lleva tilde. Esa. así sea mayúscula, Bórrala. corta. Ese cuentico de que, ay, es que como es mayúscula, entonces no lleva tilde, no. No. Mentira. Además, Tildecita, que es la que está al lado de la P. ¿por qué los jodo con eso? Porque es que ustedes van a ser No, periodistas. ahí no le pusiste. Y ustedes van a trabajar con la palabra, tanto escrita como hablada. Por lo tanto, se tienen que acostumbrar a que las normas de ortografía deben ser como los 10 mandamientos. Al para el lado de la católico. P. Al lado de la P. Al lado derecho de la P. Sí, claro, profe, No. Quiero decir de las letricas en el teclado. Encuentras las letras de tu teclado. Al lado de la P, al lado derecho, está la tilde. Borras la A, primero Borra le la A. pones la tecla que está al lado de la Eso, P y luego pero- la A. tilde y la A. pero- No. Esa tilde y la A. No. Yo creo que mejor la dejen así. Sí. y Bueno, ya empiecen la después exposición, por favor. Sí. De primera, oprime la tecla donde está la comilla y decir la letra. Listo. Ya, comenzar. Bueno, muchachos, muy buenos días nuevamente. Quien les habla, Jimmy Rodríguez. En esta ocasión tenemos un tema para ustedes que esperamos que obviamente sea de su agrado y de conocimiento general también. Les hablo de la Contraloría General de la Nación. Analizaremos partes fundamentales, temas fundamentales como son su historia, sus funciones, su realidad
Y para ello nos encontramos con uno de los compañeros, que es Nicolás González, que nos brindará una muy completa información y conocimiento sobre la historia de la Contraloría. Nicolás, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Jimmy. ¿Cómo está? Un gran saludo por usted. De igual forma también estamos con David Ortegón, con él hablaremos, con él nos informaremos también con mayor claridad sobre todo lo relacionado a las funciones de la Contraloría. David, buenos días. Jimmy, ¿cómo le va? Buenos días. Tenemos también por acá el compañero Juan Pineda, con él hablaremos, con él comentaremos también todo lo referente a la realidad en la que se encuentra la Contraloría General de la Nación. Juan, buenos días. ¿Cómo sigue? ¿Cómo está? Buenos días, Jimmy. Muy bien, muchas gracias. Y por último, también nos encontramos con Cristian Sáenz. Él también al final analizaremos conclusiones y ya opiniones generales, ¿vale? Entonces comenzamos a comentarles, a hablar en este conversatorio sobre la historia con Nicolás, que nuevamente lo saludo. Y pues comenzamos con toda la parte de la historia, Nicolás. Bueno, sí. La Contraloría General de la Nación es un organismo de control fiscal que controla los recursos del Estado, que los administra y hace que esto sea un patrimonio de la nación. Hacia los años 90 se hacían varios tipos de auditorías, como la financiera, la operativa, la integral, y hoy en día se hace una auditoría más moderna, teniendo cada año una evolución en su actualización, acogiendo las normas, pero también la tecnología de la información. Con su creación se han eliminado la Corte de Cuentas, la Dirección General de la Contabilidad, la Oficina Nacional de Estadística y la Oficina Central de Ordenaciones del Ministerio del Tesoro, cuyas funciones pasaron a desempeñar la Contraloría General de la Nación. A esta entidad pasaron asimismo las funciones de la Tesorería General de la República, de las administraciones de aduanas, correos, telégrafos y las oficinas de timbre y de Casa de la Moneda. Eso sería, Jimmy, como parte de la historia básica por encimita de la Contraloría de nuestro país. Gracias, Nicolás. Y también en el tema o en el marco de las funciones, que estamos con el compañero David Ortegón, queremos también enterarnos sobre toda la parte de las funciones. David, nuevamente, ¿cómo le va? Buenos días, Jimmy. Bueno, la Contraloría General de la Nación es la agencia de control fiscal más alta del Estado. Su misión es velar por el correcto uso de los recursos y de los bienes públicos a través de acciones de mejora continua en las distintas entidades públicas y pues para así contribuir con la modernización del país, Jimmy. Ok, listo, sí, señor. Vamos hablando, compañeros, vamos también comentándoles a ustedes todas estas partes fundamentales, como lo es también la realidad con Juan, que nos acompaña. Juan, nuevamente, ¿cómo está? Hola, Jimmy, nuevamente. Bien, todo bien. Jimmy, una cosa, ¿usted alguna vez se ha preguntado qué pasaría si no existiera la Contraloría? La verdad, Juan y compañeros, muchas veces hasta me pareciera, digámoslo así, que no existiera por todos los temas digamos, de falsos o de mano negra o de corrupción. Entonces muchas veces uno creería, o yo a veces pienso que parece que no existiera, pero me imagino si en realidad no existiera sería terrible, ¿no, Juan? Sería completamente terrible, así como dice usted. Pues resulta que si la Contraloría no existiera, las autoridades del gobierno nacional, regional y local pueden hacer mal uso de todos los recursos públicos que quieran, también malversación de fondos y no ser investigados por esto. O sea, si hoy en día ya vemos un montón de corrupción, pues esto aumentaría un montón los índices. Bueno, y antes de continuar me gustaría dejar en claro dos cosas. La primera es que pues, el término contralor tiene distintos significados según la región en la que nos encontremos. En lo que es el continente americano se denomina contralor al funcionario que se dedica a revisar los gastos y las cuentas oficiales. Y segundo, que el contralor actualmente hasta 2022 se llama Carlos Felipe Córdoba. Jimmy. Perfecto, Juan. Compañeros, en el tema o en el marco de la historia de la Contraloría, también, Nicolás, sabemos que la Contraloría es un órgano indispensable como instrumento eficaz para la división de poderes políticos de Colombia.
¿Qué más podríamos también compartir con los compañeros sobre la historia? Pues Jimmy, con la firma del presidente de la República, Peronel Ospina, en su momento, y su Ministerio de Tesoro, que se llamaba Gabriel Posada, y los presidentes del Senado, Luis de Grave, y de la Cámara, Ignacio Moreno, el Gobierno Nacional expidió el 19 de julio del año 1923 la Ley 42 sobre organización de la contabilidad oficial y la creación del Departamento de la Contraloría. Eso sería como algo adicional a la historia, Jimmy, de la Contraloría General de la Nación de Colombia. Perfecto, Nicolás. También hablando y obviamente comentándole sobre todo la parte de las funciones, David, hoy hablando sobre todo esto de la Contraloría General de la Nación, vamos a conversar también, estamos enfocados en toda la parte de sus funciones. ¿Qué más podríamos también decir y informar sobre este tema? Bueno, Jimmy, de acuerdo con el artículo 119 de la Constitución Nacional, la Contraloría General de la Nación supervisa toda la gestión financiera y a las personas y entidades públicas que administren los fondos o los activos estatales en nombre de la comunidad. Esto determina los principios de economía, eficiencia, efectividad, equidad y sostenibilidad ambiental, determinando también los diferentes organismos y entidades del país que administran o utilizan los recursos públicos dentro del marco legal, y pues también se evalúan los resultados, Jimmy. Ok, David, sí, eso obviamente sabiéndolo sobre toda la parte de sus funciones. Y si miramos otro tema, otra parte en cuanto a la realidad, Juan, y si hablamos de los controles que debe ejercer la Contraloría, que sabemos de pronto estamos obviamente indagando y exponiendo de cuáles son, ¿cómo más también lo podríamos explicar? Pues Jimmy, resulta que pues de hecho es una de las misiones que tiene la Contraloría, que es ejercer control y vigilancia fiscal a los recursos públicos de forma oportuna. Además de eso, tiene que ser independiente y efectiva, vaya, garantizando la participación activa de la ciudadanía y la articulación regional, obviamente, con base en el conocimiento y la tecnología que contribuya de manera sostenible y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Ok, Juan, ahora mirando también en toda la parte de la historia, Nicolás, y toda la historia de la Contraloría, ¿fue aprobada por quiénes o por quién? Pues Jimmy, fue aprobada por el Congreso después de que el gobierno de ese entonces presentara a su consideración un proyecto de ley, el cual acogía una recomendación que de tal sentido le hizo una misión de expertos norteamericanos encabezados por Edwin Walker Kammerer, que es un excelente profesor, economista y político muy brillante norteamericano, el cual hizo esto en ese momento para poder llevar a cabo lo que fue la Contraloría de nuestra nación. Ok, Nicolás, también hablando con David, que es otro compañero que nos está ayudando con todo el tema y nos está exponiendo la parte de las funciones. David, y también la Contraloría examina la razonabilidad de los estados financieros de las entidades de control y determina en qué medida han logrado sus metas y completado sus planes y proyectos. Así que hablando de la historia y de toda esta parte también de sus funciones, ¿de qué más podríamos hablar sobre este punto, sobre esta parte, David? Claro, Jimmy. La Contraloría es responsable de determinar las responsabilidades financieras de los funcionarios públicos y de todas las personas que hayan causado daños al patrimonio nacional por fraude, por negligencia o por omisiones. También impone las sanciones monetarias correspondientes y otras acciones tomadas como resultado de la supervisión financiera. Y también pide una indemnización por bienes públicos, Jimmy. Bueno, pues esperemos, compañeros, también que todas las funciones como tal, que es lo que estamos también hablando en este tema de la Contraloría General, se cumplan y se lleven pues a cabo y cada vez lo hagan más responsablemente. Juan, después de escuchar
todos estos importantes datos que usted también nos ha dado en cuanto a toda la parte de funciones y todo lo que estamos hablando, ¿qué podemos esperar en el futuro de la Contraloría? ¿Qué pasará o qué podemos esperar? Bueno, pues de momento se tiene previsto que hasta el año 2022, que es cuando deja de ser el Contralor Carlos Felipe Córdoba, la Contraloría General de la República será reconocida no solo a nivel nacional, sino internacional, como un órgano de control y vigilancia fiscal líder, que además tiene que ser moderno y efectivo, con un enfoque preventivo y un control fiscal participativo y oportuno, que contribuya al buen manejo de todos los recursos públicos y que genere una mejora en la gestión del Estado y además en la calidad de vida de todos los colombianos, Jimmy. Pues la verdad, Juan, que eso suena como, mejor dicho, discursos de candidatura, digo yo, de que ojalá todo se cumpla y todo se lleve a cabalidad, como le estaba mencionando. David, en cuanto a las funciones, si hablamos de la denominada jurisdicción obligatoria, ¿qué es la principal gestión que realiza? Bueno, Jimmy, la Contraloría intenta recuperar los recursos y los bienes públicos que se han deteriorado debido a una mala gestión o un mal uso por parte de los funcionarios. También la Contraloría General de la Nación crea una cultura de control de activos estatales y de administración pública. Esto ha incrementado la transparencia del uso de los recursos públicos al enfocarse en las entidades y en procesos estratégicos previamente identificados en áreas de alto riesgo. La Contraloría General de la Nación se pone en contacto activamente con los ciudadanos en el control de la administración pública y apoya técnicamente al Congreso de la República en cuanto al ejercicio de control político y al desarrollo de las funciones legislativas, Jimmy. Ok, David, muchas gracias. Pasando a otra parte, digámoslo así, otro tema muy importante en cuanto a la realidad, Juan. Sabemos que según la ley 42 de 1993, audita las tres ramas del gobierno como son ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué otras entidades también audita la Contraloría? Pues resulta que estos entes auditados también son algunos órganos autónomos e independientes, como por ejemplo universidades públicas o otros tipos de organismos electores. Además de esto, las entidades públicas también son objeto de control en las sociedades de economía mixta, que tienen participación del Estado y del sector privado. Y los particulares que manejan fondos o bienes del Estado, como podrían ser los notarios. También ejerce vigilancia con respecto al Banco de la República, pero, y esto es algo muy curioso, no tiene potestades disciplinarias frente a este ente. Esta potestad es exclusiva del presidente de la República según los términos del artículo 372 de la Constitución, Jimmy. Bueno, Juan, muchas gracias. Compañeros, entonces les comentamos, les reitero el tema de nosotros, Contraloría General de la Nación. Estamos hablando de su historia con Nicolás González, sus funciones con David Ortegón, su realidad con Juan Pineda. Y ahora vamos a escuchar también a nuestro compañero Cristian Sáenz, que él obviamente indagó sobre todos estos temas que nosotros en grupo los analizamos. Y él nos va a dar también sus opiniones y sus conclusiones finales. Pues bueno, Jimmy, ¿cómo está? Y sí, en conclusión, y para dejar todo muy claro, podemos decir que la Contraloría pues es un ente, algo fundamental en el desarrollo del país, pues ya que desde su nacimiento en 1923 pues es primordial en funciones financieras y más que todo para evitar cosas erróneas, que todo sea muy legal, evitar cualquier mal. Siempre en el buen manejo del dinero, en el control político. Y si hablamos de su realidad de la Contraloría, podríamos decir que evita corrupción, con que sinceramente si ustedes evalúan y se ponen a pensar, la Contraloría en muchas cosas ha fallado eso. Ustedes ven educación, salud, ¿qué está pasando? No se ha visto que este ente haya hecho las cosas correctamente porque de verdad ha faltado demasiado. Pero en sí, ojalá que sea un hecho que ya el otro año sea un ente conocido a nivel nacional e internacional, para ver si
logramos avanzar un poco más y cambiar un poco más el futuro de nuestro país, porque en verdad se ha visto complicado. Claro que esperemos que obviamente cumpla sus funciones como tal y que toda la corrupción y todo desaparezca, ¿no? Desde luego, porque no, definitivamente no. O si no, el ejemplo del paro, ¿cuánto llevamos en esto? No se ha visto qué ha pasado, no han habido charlas, pero no, no se ha llegado a ninguna solución, entonces no entiendo qué ha pasado por ahí ese medio, Jimmy. Sí, Cristian, esperemos entonces también, compañeros, que pues obviamente escucharon todo lo que tiene que ver con la Contraloría. Esperemos que se haga realidad lo que hablábamos en una de las partes que nos competía también acá, que es la realidad que nos compartía Juan, que se lleven a cabo, todas las funciones y todas las cosas que tienen que ellos como tal controlar y velar para que todo se mantenga en perfecto orden. Muchachos, muchas gracias por su atención prestada y a los compañeros con los que tuvimos la exposición. Muchas gracias también. Listo, profe. Muchachos, ¿me recuerdan cómo se elige al Contralor General de la Nación? Sí, señor. Bueno, digamos que es elegido por el Congreso en pleno, por la mayoría absoluta. El primer mes de sus sesiones para un periodo igual al presidente de la República, o sea, que su periodo de gobierno del Contralor es igualito al del presidente de la República, o sea, están igual. Sí. Sería eso básicamente, pues lo que yo sé e investigué, no sé más allá, profe. Ok. ¿Y de dónde sale el Contralor? Es decir, los candidatos, ¿de dónde salen? ¿Ni idea? Profe, el Contralor, ¿dónde estaban escuchando? Tenían con el micrófono como que apagado. El Contralor también sale designado por el presidente de la República. No. ¿De dónde salen los candidatos para Contralor General? Ya escuchamos que el Contralor lo elige el Congreso en pleno, ¿cierto? Es decir, todos los integrantes del Congreso de la República, ¿vale? Que se debe hacer durante el primer mes de la posesión del nuevo Congreso y será elegido para un tiempo igual al del presidente de la República, ¿cierto? Sí, señor. Sí, dura el mismo periodo. Exactamente, es decir, 4 años. 4 años, ¿vale? Pero ¿quiénes eligen a los candidatos para ser Contralor General? ¿El Senado, profe? Porque, por ejemplo, no. Pues, profe, una Búsquenlo. cosa, no sé si, No lo si estoy investigaron. equivocado, pero según tengo por acá anotado, se hace primero como un tipo de convocatoria y luego, después de esa convocatoria que hacen, se revisan las hojas de vida, se hacen se revisan unos requisitos, unas pruebas, se pasa una preselección de candidatos finalistas y ahí sí se pasa la elección del Congreso en pleno. No, está equivocado. ¿No investigaron eso? Miramos varios temas, profe, no esa partecita sí. Bueno. Le agradecemos que nos la despeje, profe. Claro que sí, por supuesto, con mucho gusto. Miren, Muchas gracias. para elegir al fiscal general de la nación, ¿vale? Eso lo tuvieron que haber dicho los del anterior, pero lo voy a recordar. El fiscal general de la nación será elegido para un periodo de 4 años y es elegido por el presidente de la República. ¿De acuerdo? El fiscal es elegido por el presidente de la República de una terna de candidatos integrada por un candidato de la Corte Suprema de Justicia, un candidato de la Corte Constitucional y un candidato del Consejo de Estado. ¿Vale? Es decir, entre esas 3 personas, el presidente elige al fiscal. ¿Vale? Eso es para fiscal general. ¿De acuerdo? Sí, señor.
para Procurador General de la Nación, que me imagino esto lo debieron haber dicho en el grupo de Luisa, Dylan, Camila, Juan Esteban y Juan David, pero yo lo recuerdo, ¿vale? El Senado de la República, únicamente el Senado es el que elige al Procurador General y lo elige de una terna de candidatos postulados, uno por el presidente de la República, uno por la Corte Suprema de Justicia y otro por el Consejo de Estado, ¿vale? El Contralor General, que eso lo debieron haber investigado o haberlo complementado con lo que ustedes dijeron, porque sí, tienen razón. Debe ser elegido por un periodo de 4 años, un periodo igual al presidente de la República, en el primer mes de posesión del nuevo Congreso y será elegido por todos los miembros, senadores y representantes del Congreso de la República. Hay un micrófono que está... Gracias. Debe ser elegido entre una terna de candidatos, por eso es que yo les digo, los candidatos, uno lo presenta la Corte Constitucional, el otro lo presenta la Corte Suprema de Justicia y el otro lo presenta el Consejo de Estado. ¿De acuerdo? Entonces, Vale, eso para que ustedes lo tengan en cuenta. No sale de cualquier parte, no es que se presenten 20 tipos y de esos 20 tipos, no, son ternas, son 3 candidatos que quedan para, tanto para la elección de fiscal como para la elección del contralor, como para la elección del procurador. Entonces, ¿qué infiere uno cuando uno ve eso? Como dijo Uribe, ¿qué supone uno? Que todos esos terminan siendo cargos políticos, porque los eligen los políticos. Por ejemplo, procurador lo elige el Senado. Entonces el procurador, o sea, esos 3 manes van allá y se presentan ante el Senado. ¿Quién nos garantiza a nosotros que ese procurador que elige el Senado no tenga algunas prebendas políticas de los mismos senadores para ayudarles? Ahí se da cuenta que uno se da cuenta que todo es rosca, por eso no cambia nada. ¿Vale? ¿Quién me garantiza a mí como ciudadano que ese contralor no tenga algunas prebendas tanto con representantes como con senadores en algunas investigaciones? ¿Quién me garantiza a mí que el fiscal tenga independencia judicial si de pronto a un amigo del presidente o al mismo presidente le llega a ocurrir algo? Entonces, esas cosas son las que deberían cambiar, ¿sí? Las que deberían cambiar porque da pie para malas interpretaciones. Entonces, piensen en eso cuando vean ese tipo de noticias de la Procuraduría. Vuelvo y digo, no estoy en contra porque estos organismos de control se suponen, como ya lo hemos escuchado, se suponen que son independientes, ¿vale? Y que se encargan precisamente de ser veedores. A esto hay que agregarle, por ejemplo, Defensoría del Pueblo, hay que agregarle las Contralorías locales, hay que agregarle un montón de otros organismos que hay, ¿vale? Y de otros mecanismos de participación que permiten la fiscalización, la veeduría, ¿vale? Y el control, ¿de acuerdo? Pero esto es a grandes rasgos lo que ustedes, entonces, tengan como ese sentido crítico, ¿de acuerdo? Muy bien la exposición, me gustó mucho, fue más conceptual que lectura, estuvo muy bien manejada, muy bien coordinada por Jimmy, me gustó mucho el estilo que le imprimieron, ¿de acuerdo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, con esto terminamos entonces el tema de organismos de control y la próxima semana entonces seguiremos con nuestro cronograma, ¿vale? Muchachos, muchas gracias, mucho juicio, por favor. Profe, gracias. Gracias, profe, gracias. Gracias, Master. Feliz día. Que esté bien, profe. Chao, chicos. Chao, chicos. Hasta luego. Bien, sí estoy. Bien, hasta luego. Bien, sí estoy.